Muy buenos días, tengan todos, todas. Gracias por volver a este encuentro del Sábado del Conocimiento que se ha convertido en una costumbre de cada uno de nosotros. Compartir entre cada uno de nuestros países, de nuestras regiones, nos ayuda a avanzar, a conocer, a poder inspirarnos en algunos modelos que han sido de éxito y que podemos, ¿por qué no?, reproducirlo en cada uno de nuestros países, como es el caso de hoy, donde vamos a tener como invitado a Gustavo Panchi, que en breve lo va a presentar Gaby Almeida. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de este desafío y oportunidades para la salud digital conectada de Ecuador en red. Así es que Gaby, por favor, danos un poquito de luz acerca de quién es Gustavo Panchi. Claro que sí, Togarma. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre agradeciéndole a Rizat por este espacio. Además, pues que Gustavo Panchi hoy nos va a ilustrar y les cuento un poquito acerca de él. Ingeniero en Sistema, máster en Administración de Empresas y Negocios Digitales, máster en Docencia Universitaria, miembro fundador de HL7 Ecuador, 9 años de experiencia en el sector salud, líder técnico del sistema VIH, arquitectura de sistemas para la salud MSP, participación en proyectos regionales de interoperabilidad Raxel, LACPAS, PH4H, consultor en proyectos de transformación digital. Esto acerca Bu- de Gustavo Panchi. Bueno, bienvenidos todos una vez más. Eh, Ahora, bueno, damos espacio para que Panchi nos ilustre sobre desafíos y oportunidades para una salud digital conectada en Red de Ecuador. Ya, muchas gracias, Gaby. Igual, muy agradecido por la oportunidad de participar en este espacio que es muy, muy relevante para la región. Igual agradecer a todas las personas que están participando en este momento. Igual también a Javier Orellana, quien pues me extendió la invitación, pues le agradezco mucho por la oportunidad. Sí. Dicho esto, vamos a empezar. Ok, espera un ratito. Ya, bueno, aquí está justo la información que hacía la compañera. El día de hoy vamos a hablar sobre los avances del Ecuador en salud digital, desafíos para una salud conectada, los roles y estándares, el rol de los estándares como HL7 los proyectos regionales como Raxel, la Paz y la PH4H, y las oportunidades de un ecosistema interoperable. ¿Ok? Ahora, hay que tomar en cuenta que todo siempre parte desde un problema, ¿sí? De manera global, según la OMS, se producen millones de muertes asociadas a la atención de mala calidad. Aproximadamente son 3,6 millones al año, ¿sí? Todo esto se produce por decisiones clínicas sin información oportuna. También hay errores en la suministración de medicamentos y esto se puede obviamente evitar, pero pasa porque no existen datos completos, ¿sí? Otro problema también que se tiene es que los sistemas están desconectados, hay pruebas duplicadas, hay costos mayores y también obviamente hay riesgos de afectar a la salud de las personas. Aun cuando este problema es global, pues de manera local en cada uno de los países, pues en mayor o menor medida se tienen estos problemas ya en cada uno de los establecimientos o cada uno de los sistemas de salud que conforman los países. Ahora, a nivel de Ecuador, se ha venido trabajando en algunos proyectos, algunas leyes normativas que han permitido en este caso ir avanzando en temas de salud digital. Por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos emitida por el Mintel, la política para la transformación digital en el sector salud. También tenemos la Agenda de Transformación Digital, la norma técnica de telesalud. También se hizo un programa de alfabetización digital que inicialmente el proyecto esperaba unas 500 personas como fase uno, pero se tuvieron más de 5,000 personas. Esto da la pauta o ha dado la pauta, en este caso, a las personas que
han participado en este proyecto de que pues la salud digital en el país está incrementándose la relevancia y obviamente se espera que hayan otras fases para poder cubrir el tema de los cursos a nivel nacional, ¿sí? También se hizo una evaluación en base al modelo de madurez de la MMIS 4H, que es un modelo de madurez de sistemas de salud que lo provee en este caso la OPS. También, como Ecuador forma parte del proyecto Raxel para todo lo que es proyectos de interoperabilidad desde el año 2021. Se hizo también pilotos ya de telemedicina y actualmente se cuenta con un documento que es la guía de IPS que está en fase de revisión, ¿sí? Entonces, todos estos proyectos, documentos que se van generando son parte fundamental para ir avanzando en estos temas. Y obviamente tenemos desafíos, ¿sí? Los desafíos actualmente o los siguientes pasos que necesita implementar el Ecuador son un modelo nacional de interoperabilidad, un marco de arquitectura tecnológica, guía de adhesión de actores y, por ejemplo, una guía de competencias para interoperabilidad. Estos 4 insumos, igual incluido las guías de implementación core, historia clínica y laboratorio, les voy a contar en las siguientes diapositivas para, en este caso, entender de qué se trata y cuál es la línea que se debería manejar en este caso. En función de todos estos documentos, se necesita, en este caso, organizar una conectatón nacional que permita a cada uno de los actores del sistema de salud, pues, ver cuál es la dinámica o cómo se implementa un sistema interoperable. Y en este sentido, pues, es una oportunidad también para, pues, ir implementando los estándares, ir en este caso conociendo la normativa, porque la implementación de interoperabilidad es en sí el conjunto de varios elementos, no solamente es un tema técnico, sino que también se involucran otros medios más. También tenemos el fortalecimiento de los sistemas informáticos para la salud. Eso es también un paso muy importante porque tecnológicamente en el sector público, sobre todo, los sistemas son antiguos, necesitan ser actualizados, necesitan agregarse capacidades para interoperabilidad y obviamente pues es sumamente importante. Igual como les contaba, se necesita seguir trabajando en las siguientes fases de los programas de alfabetización digital y se necesita trabajar en una normativa de gobernanza de datos para el sector salud. Ahora, para poder entender de qué estaba hablando en este caso, vamos a partir por el modelo de interoperabilidad. El modelo de interoperabilidad, de manera general, va a definir qué datos se comparten, obviamente a alto nivel, ¿no? O sea, va a decir, estos datos se necesita compartir. ¿Quién los comparte y con quién? ¿Sí? Define también cuándo y para qué se intercambian y sirve de base conceptual para la arquitectura tecnológica nacional. Y ahora, en contexto, como pueden ver en la diapositiva, el país está dividido en 3 secciones, gran macros, por así decirlo, en donde tenemos el Ministerio de Salud, que es el ente rector de la salud en el país, la Red Pública Integral de Salud, que está conformado por el Instituto de Seguridad Social, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la SNS, que sería el Sistema Nacional de Salud, que en este caso está conformado por todo el sector privado, ¿sí? En total somos en el país cerca de 30.000 actores, ¿sí? Más o menos, más o menos de acuerdo a la última medición que se hizo. Ya, un tema que es importante tomar en cuenta de que, claro, son cerca de 30.000 actores, pero a nivel de sistemas nosotros estimamos que serán de 10.000 a 15.000 diferentes tipos de sistemas que manejan información de salud. Entonces, la cantidad de datos es obviamente súper elevada. Entonces, la forma más adecuada, y son temas que también lo han implementado otros países, es generar o crear un sistema que se le llamaría como una especie de core de interoperabilidad, que pueden ver ahí en la pantalla que está de verde, que permite o que sirve de base para poder conectar todos los sistemas, ¿sí? Porque conectar entre todos contra todos, obviamente sería un trabajo demasiado extenso
y no sería sostenible en el tiempo. Entonces, por esa razón se necesita tener un core, ¿sí?, que permita gestionar este tema. Y el modelo de interoperabilidad va a decir cómo se va a dividir el país para poder, en este caso, intercambiar información. Ahora, así como el modelo de interoperabilidad organiza el cómo, las guías de implementación, en cambio, definen qué estándares se van a usar. En este caso, a nivel de normativo, el HL7 es el estándar principal, que es el estándar, en este caso, sintáctico, y también se define, en este caso, CIE, que es un estándar para diagnóstico, y otros estándares que obviamente no, de momento no están normativamente, pero que están en la mira, que es SNOMED, LONG, y bueno, otros estándares que también son parte de salud. También, en este caso, la guía de implementación define la estructura de datos que se comparten y el flujo de esos datos. Y aquí es un tema bastante importante. Sí, el hecho de que se defina, por ejemplo, qué datos voy a compartir, qué estándar voy a usar, no es la solución específica, ¿sí? Entonces necesita bajar a una solución que defina por casos de uso qué información voy a compartir. Por ejemplo, si voy a hacer un resumen internacional de paciente, pues necesito obtener una guía que me diga qué datos van en ese resumen y cómo se gestiona esta información. De la misma forma, por ejemplo, si voy en este caso, si voy en este caso a trabajar en temas de laboratorio, necesitaría una guía de implementación para datos de laboratorio que me diga cómo voy a gestionar estos datos de laboratorio entre todos los actores. Entonces, todo prácticamente se empieza a ir gestionando de esta manera. Otras guías que también necesita el Ecuador o que se plantean a nivel del país es la guía de adhesión al ecosistema de interoperabilidad. Esto prácticamente es como una especie de checklist que en base a las guías que se definan permite validar los sistemas, es decir, permite certificar a los sistemas para que se unan al ecosistema de interoperabilidad. Y se lo piensa de esta manera porque como son, digamos, cerca de 10.000 o 15.000 sistemas, como le estaba mencionando, va a ser muy difícil que el Ministerio de Salud como ente rector pueda validar cada uno de los sistemas. Y por esta razón se necesita un medio, un documento base en donde pueda colaborar la academia o puedan colaborar entidades que son parte del tema de salud digital para poder apoyar a estos temas y ir, en este caso, asesorando a los sistemas, haciendo los ajustes necesarios y garantizando que se unan al ecosistema. Otro tema importante también son las guías de competencias. Este documento lo que permite es definir a nivel del país cuáles son los perfiles que necesitamos para garantizar un ecosistema interoperable. Sí, esto permitiría que las universidades definan ajustes en su malla curricular, también definan nuevas carreras o cursos que se vayan generando para garantizar cubrir los conocimientos necesarios a nivel profesional, porque igual en una medición que hicimos previamente logramos identificar que prácticamente a nivel de país no hay mucho personal que pueda garantizarse, por ejemplo, para manejar terminologías o para dar sostenibilidad a las guías de implementación o que conozcan estándares, ¿sí? Hay muy pocas personas. Entonces, en este sentido, pues es súper importante una guía de competencias. La arquitectura tecnológica, en cambio, permite definir todos los servicios de gestión que yo necesito manejar. Por ejemplo, gestionar pacientes a través de un índice maestro de pacientes, un MPI, terminologías que permitan, en este caso, gestionar los catálogos a nivel nacional, porque, por ejemplo, entre todos los actores se van a tener, digamos, si la amoxicilina. La amoxicilina dentro del ministerio puede que esté con el código 100. En la RPIS, cada uno de los actores puede tener con otros códigos y en la SNS también, que son muchos más actores. Esa amoxicilina, el código de la amoxicilina va a ser diferente de manera radical. Entonces, para garantizar de que todos en el entorno ya interoperable puedan compartir
y consumir la información de manera transversal y que todos se puedan entender, entonces necesitan que el ecosistema interoperable maneje un código único para la amoxicilina. Entonces, por eso es importante tener un servidor de terminologías que me garantice ese tema, ¿sí? Y también se necesita, obviamente, sistemas administrativos y financieros. Y obviamente, algo también que es sumamente importante a nivel de arquitectura tecnológica sería todo lo que es tecnología, los servidores, todo el tema de seguridad, auditoría y monitoreo para garantizar que se gestione todo el ecosistema. Otros elementos que también son súper importantes sería la normativa, es decir, las leyes, que igual como vimos al inicio de esta presentación, el Ecuador se encuentra trabajando ya en normativas para gestionar varios frentes. También necesitamos el talento humano y algo que también es súper importante, el financiamiento, ¿sí? Porque sin financiamiento no se puede articular ninguno de estos componentes. Ahora, los principales desafíos que presenta el Ecuador, primera es la gobernanza y liderazgo interinstitucional. Esto es prácticamente porque a pesar de que el país tiene el CONASA y el COISADI, que son mesas en donde se van trabajando temas de salud digital, el país, espérenme un momentito que voy a apagar esta cosa que me está sonando. Un momentito, por favor, discúlpeme. Ya, eso. Nada, estoy aquí. Ya, ok. Disculpen, ya. A nivel de gobernanza y liderazgo interinstitucional, como habíamos comentado, existen las mesas y obviamente el Consejo Nacional de Salud, el CONASA y el COISADI, pero debido a que el gobierno, en este caso, o más que todo los funcionarios de salud y de las otras mesas, van variando con el tiempo, es decir, no existen puntos focales ya específicos, entonces esto hace de que se retarde mucho el tiempo tanto en desarrollo de normativas, de que cada vez que viene una nueva persona que está delegada, pues esto hace que haya cambios en criterios, que se vuelva a revisar documentos, de tal punto que, por ejemplo, el documento de IPS que está actualmente en revisión fue iniciado en el 2023 y a través de los cambios de ministros, de autoridades y todo eso, actualmente después de 2 años recién está en fase de revisión. Entonces, obviamente eso explica de que quizá no es una forma adecuada de manejar, en este caso, el tema de salud digital, que debería, en este caso, el país adoptar estrategias como las ha hecho, por ejemplo, Chile o Uruguay, que tienen ya entidades que son específicas, que tienen el liderazgo y que tienen las competencias para poder hacer este trabajo, ¿sí? Otro punto que es sumamente importante es consolidar un marco normativo operativo, el talento humano especializado, que, como digo, es súper importante y de momento pues hay muy poco personal, reducir la brecha digital en los actores del SNS. En este sentido, pues es sumamente importante pues que los sistemas se vayan ya evaluando, se vaya viendo si tecnológicamente están preparados para interoperar. Otro tema súper importante es contar con inversión sostenible en tecnología y capacidades, dar continuidad a los proyectos para evitar que se vayan dilatando los tiempos y gestionar la cultura digital y la resistencia al cambio, que es un tema sumamente importante, porque esto nos va a pegar mucho en el país porque obviamente se va a tener que manejar muchos frentes a nivel de talento humano, a nivel normativo, a nivel tecnológico, y pues todo esto se necesita manejar adecuadamente la gestión del cambio. Ahora, dicho esto, vamos a hablar un poco sobre los proyectos regionales. Existen otros proyectos adicionales, pero los más importantes son estos. La red americana, perdón, la red de América Latina y el Caribe para la salud digital, que es RACSEL, cuyo objetivo principal es compartir conocimientos y experiencias. Promueve la adopción de estándares, que prácticamente es la base para el resto de proyectos. De ahí tenemos LACPAS, que genera en este caso bienes públicos. Su objetivo principal es incrementar los niveles de interoperabilidad. Y tenemos los lineamientos y directrices para desarrollar telesalud.
Y otro elemento que ha sido muy trascendental y que recién empezó el año anterior, que es la PH4H, que busca en este caso generar interoperabilidad en la región a través de resumen internacional de paciente y certificado de vacunas. Estos proyectos regionales ya de momento están conformados por 17 países. En la diapositiva están 15 de los países que han venido trabajando. Este año se unieron 2. Y también se cuenta con el apoyo de la OPS, la OMS, el BID, que es el financiador. También se ha contado con financiamiento de gobiernos como el de Japón. También el tema de los bienes públicos, el proyecto Raxel, que es el proyecto que va gestionando o articulando este trabajo, y SENS, que es el brazo técnico, es una empresa que pues, es la que provee la parte técnica para gestionar las pruebas regionales. Ahora, las conectatones regionales se han venido realizando desde el año 2022. En Santiago de Chile se hizo la primera conectatón, ahí se hicieron pruebas de armar los recursos FAIR. Sí, fueron pruebas simples, por así decirlo, en donde se buscaba ver entre los países cómo se podría armar los recursos FAIR y ver temas de certificados de vacuna de DCC. En el año 2023, en cambio, ya se hizo generación de IPS a través de bundle. Para que se entienda para las personas que nunca han escuchado este término, un bundle es como una especie de documento, pero que está en formato JSON. Es como tener un formulario en donde yo tengo la información. Obviamente un formulario puede tener secciones. Cada sección sería como un recurso file, en donde está, por ejemplo, los datos del paciente, las medicinas que toma, los problemas de salud, sus alergias. Es como un formulario en donde guardo esa información. Es un documento prácticamente. Es más, el bundle dentro del Standard File es un tipo de documento. También se hicieron certificados de vacunas, es decir, ver la información que se generaría certificados de vacuna para fiebre amarilla, para tétanos y otras enfermedades. En el año 2024, en cambio, se subió un poco más la complejidad. En este caso, se manejaron ya transacciones o transaction bundles. Para que más o menos se pueda entender, un transaction bundle es un documento que incluye internamente otros documentos. Es como tener una carpeta, es decir, una carpeta en donde yo cada formulario, cada bundle los voy incluyendo internamente y pues en la carpeta me dice qué debo hacer con cada documento. Es como que pues me va diciendo si los datos del paciente que está incluido en ese documento se deben crear o se deben actualizar, si alguna enfermedad que tiene el paciente, pues se tiene que desactivar y otras nuevas que se le han identificado, se les tiene que activar. Entonces, es parte del Standard File, obviamente, pero el Transaction Bundle permite pues esta dinámica para garantizar de que el servidor no solo almacene información, sino que a través de las instrucciones se garantice de que la información tenga un sentido y tenga un proceso en particular de acuerdo a las necesidades. Sí, también se hicieron certificados de vacuna, pero en este año ya se manejó temas ya de generar QRs, es decir, ya se está buscando la portabilidad de la información. Sí, parecido a lo que hacemos, por ejemplo, cuando compramos un boleto de avión, nos genera un QR y ese QR, pues ya al leer esa información ya se carga todo el resto de datos. De la misma forma, ya desde el año 2024 ya se empezó a generar QRs para garantizar esta portabilidad, ¿sí? En el año 2025, en cambio, ya se generaron igual lo mismo Transaction Bundle, pero con la particularidad de que debían ser generados desde el sistema principal del país, ¿sí? Como el país, y como les contaba, el país no cuenta con un sistema nacional que almacene toda la información de salud. Y como no tiene, en este caso, lo que hizo el Ministerio de Salud fue elegir al sistema que cuente con la mayor cantidad de información para poder realizar las pruebas de transaccionalidad y de interoperabilidad con la región. Y también a nivel de certificados de vacuna se generaron QRs y se empezó a manejar wallets digitales, es decir, la capacidad de tener esos QRs en un celular y poder tener por la portabilidad de llevar ese QR en cualquier país de la región para garantizar pues que esa información pueda accederse de manera fácil en otros países.
¿sí? Esas fueron las pruebas que se realizaron este año. Fueron unas pruebas muy rigurosas. Cada año se van incrementando los lineamientos técnicos, las exigencias en este caso, y se van incrementando también las herramientas, ¿sí? Ahora, en este sentido, el esquema regional de la solución, sí, es esta. Bueno, esta es una versión un poco resumida, porque realmente es mucho más amplia, en donde, pues, como pueden ver, las pruebas que se realizan entre los países es, por un lado, el EHR, es decir, el Sistema de Registro Electrónico de Datos de Salud, es el que va a tener la información. Los datos del paciente tienen que, en este caso, ser contrastados contra un MPI, contra un índice maestro de pacientes, para garantizar de que el paciente no se repita, de que los datos estén completos, de que, bueno, tenga algunas dinámicas. Luego de eso, toda la información en salud, por ejemplo, todo lo que es enfermedades, alergias, eh, cualquier información, obviamente, que lo diga la guía, ¿no? Porque hay que recordar que la guía me dice qué datos debo compartir. Entonces, esos datos se traducen a través de un servidor de terminología, porque como decía, la amoxicilina, que es un medicamento, en este entorno, puede que tenga un código, y esto va a pasar en cada uno de los actores, ya sea regionalmente, sería a nivel de Ecuador, pero a nivel de país, pues ese código va a depender mucho de cada uno de los actores, y el servidor de terminología permite traducir esos valores para que en el otro lado, en cambio, ya sea común para todos y todos puedan leerlo, ¿sí? Obviamente, al momento de leer, se puede traducir a la reversa para obtener el código que internamente lo maneja cada sistema. Una vez que se hace este procesamiento, se genera un documento IPS, ¿sí? Que es un bundle prácticamente, y este pues se manda a un servidor FHIR. Una vez que tenemos ya en el nodo del servidor FHIR, ya empiezan las pruebas ya con los otros países, en donde una de las pruebas es coger ese documento IPS, agregarle una llave, es decir, una clave, incluso se agrega una fecha hasta cuándo se puede acceder a esa información. Y en base a estos datos se usan unas librerías tanto de QR y unas librerías de consentimiento que permiten generar QRs para leer la información. Sí, adicionalmente también, por ejemplo, para escenarios en donde un paciente haya sido atendido en varios países de la región, se tiene un proceso que se le llama broadcast, en donde se ingresa el documento, el número de documento del paciente, y este componente empieza a consultar a todos los nodos de la región y me obtiene una lista de documentos, es decir, de atenciones que haya recibido ese paciente en la región para poder ver, en este caso, qué ha pasado en otras atenciones. Y obviamente lo que me obtiene es IPS, es decir, me obtiene el resumen internacional para poder ver. ¿Sí? Otras pruebas también que se realizan es escanear el código QR, ingresar la llave, es decir, la contraseña, y a través de unos procesos que, bueno, en la práctica duran segundos, pero que como pueden ver tienen mucha complejidad, pues me obtiene en este caso el IPS para poder ver la información que en este caso haya sido guardada y encriptada para pues garantizar el acceso, ¿sí? Entonces, en este sentido son las pruebas que se manejan de manera regional. Y como les voy comentando, pues cada país tiene que tener un nodo regional, ¿sí? Entonces, el Ecuador tiene su nodo regional, a pesar de que la idea sería de que participemos ya con un core de interoperabilidad que tenga la información completa, pues de momento no lo hacemos, pero igual se ha hecho la adaptación para poder pues trabajar y participar con estas pruebas. Cada uno de los países expone un nodo y cada nodo tiene la tecnología necesaria para hacer todas estas pruebas. Ahora, si nosotros hablamos de HL7 FHIR como un estándar de interoperabilidad, hay que tomar en cuenta que es sumamente importante, porque el estándar FHIR, como es un estándar que define la cancha, por así decirlo, la estructura de la información, va a permitir que en este caso se comparte de manera homogénea o adecuada todos los datos entre todos los actores con un core de interoperabilidad que lo necesita implementar el país. De la misma forma, en este caso se lo está haciendo a nivel regional, y esto da la pauta de que, claro, nosotros normativamente pues necesitamos como país adoptar el estándar,
porque es el mismo estándar el que se está implementando en la región. Si nosotros implementáramos otro estándar como, no sé, EHR, pues, el tema de registros electrónicos, no podríamos en este caso, y si quitáramos el estándar FAIR del medio, pues no podríamos nosotros unirnos al ecosistema de interoperabilidad regional y obviamente tampoco podríamos unirnos al ecosistema mundial porque HL7 está implementado en muchos países y muchas regiones del mundo. Entonces, como país, pues necesitamos nosotros adoptar el estándar y no solamente el estándar FAIR, porque el estándar simplemente es un estándar sintáctico, también se necesita adoptar estándares semánticos como CIE, como SNOMED, y pues que garantizan que podamos, en este caso, comunicarnos con el mundo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la oportunidad que tenemos como país? Porque ya hemos hablado de que el país pues ya ha hecho avances en tema normativo, ya ha hecho temas de capacitación al personal en temas de alfabetización digital y tiene obviamente algunos puntos que debe considerar respecto a la gobernanza y tiene que continuar obviamente trabajando en todos los temas que se necesitan para lograr un sistema interoperable, un ecosistema interoperable, más bien dicho. Entonces, la oportunidad radica en que, claro, la interoperabilidad nacional, pues, requiere, como lo estamos conversando, de un sistema grande a nivel nacional, pues, que esté basado en las guías de implementación, que tengamos una forma de certificar los sistemas, que tengamos un medio para garantizar en este caso, la academia, pues, genere nuevas carreras, genere nuevas maestrías en temas de interoperabilidad, todo lo que está asociado, que tengamos en este caso un ecosistema tecnológico adecuado, la normativa, el personal y el financiamiento adecuado. Entonces, obviamente, necesitamos generar este ecosistema de interoperabilidad porque este ecosistema se está implementando a nivel regional, o sea, a nivel regional, a través de los mismos estándares. No existe en este caso a nivel regional la guía de adhesión ni tampoco una guía de competencias, pero el resto, todo el resto se está implementando. Hay un financiamiento fuerte, hay una capacitación que se está realizando al personal de todos los países y pues todos estamos trabajando en función de pues aprender esas competencias para, en este caso, desplegar eso que se está haciendo regionalmente de manera local, ¿sí? Ya hay ejemplos muy importantes, por ejemplo, como el caso de Perú, que ellos el año anterior ya hicieron su primera conectatón nacional, ya generaron una guía nacional y pues están trabajando en armar todo el ecosistema para pues tener un sistema interoperable a nivel nacional, ¿sí? Entonces, dicho esto, hay que tomar en cuenta que el principal beneficio va a estar basado en esto. Primero, que se va a tener la información de salud disponible y portable, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el tema no solamente es el registro, sino que se incorporan otras tecnologías que me permiten, pues, garantizar portabilidad de esa información, incluso seguridad en el acceso, ¿sí? Se va a reducir los errores médicos porque obviamente al contar con la información adecuada y oportuna, pues es sumamente importante. También se va a permitir optimizar los recursos porque claro, si hay la información ya disponible, se reduce la cantidad de repetición en pruebas de laboratorio o otra vez sobre diagnósticos que se les realizan a los pacientes. Y pues obviamente el beneficio más importante es que se va a tener sistemas interconectados. Ya, en conclusión de esta presentación, pues podemos tener de que la interoperabilidad se basa en estándares y colaboración. Y hablo de colaboración porque, claro, no es un tema solo de tecnología. O sea, realmente aquí estamos involucrados todos, incluso el paciente. Así que hay que tomar en cuenta algo que no se ha mencionado en esta presentación, pero la interoperabilidad lo que busca es el empoderamiento del paciente, que el paciente tenga la potestad de gestionar sus datos. O sea, las pruebas de interoperabilidad en el hecho de que un paciente genere y ponga una llave, una clave, genere un QR y que ese QR obviamente lo puede leer cualquiera, pero no solamente va a poder abrir la información cuando ingrese la contraseña. Entonces,
garantiza de que el paciente pueda incluso decidir qué compartir, que es también parte de las pruebas. Hay una prueba en donde se muestra toda la información del paciente y el paciente elige qué datos de los que están va a compartir. Y en función de eso se genera el QR. Entonces, claro, es una colaboración de todos. La academia también es un punto muy importante que necesita, pues, proveer las capacidades necesarias a las personas. Igual el gobierno a través de la normativa, a través del financiamiento. Y bueno, en el caso del financiamiento, quizá ahí debería ser no solamente un financiamiento público, sino también, como el caso de algunos países, se debería considerar un financiamiento mixto, en donde pues otros países también, bueno, en donde otros actores del ecosistema de salud pues invierten, el sector privado también se beneficia en este sentido de contar con información oportuna. Sí, otra conclusión sería que HL7 permite que los sistemas hablen el mismo idioma. Sí, es sumamente importante, como ven, porque permite de momento pues trabajar localmente, luego regionalmente y luego pues con el resto del mundo. Y también que mediante los proyectos regionales como Raxel, LACPAZ y la PH4H muestran que la región avanza y el Ecuador también se empodera en otros temas, ¿sí? Algo que no se ha mencionado es que, y quizá, bueno, en algún punto igual lo habrán visto, en Estados Unidos o en Europa ya existe ya todo esto, ya ellos ya tienen implementado ya a nivel de todos los países. Entonces, claro, nosotros estamos aperturando este proyecto, este gran proyecto regional, pero también se necesita pues el trabajo local en cada uno de los países. Otra conclusión también es que integrar la historia clínica nacional a estos estándares es estratégico para el Ecuador, precisamente pues porque me apertura el marco para garantizar que pues mi información no solamente se quede en mi país, sino que si nuestros ciudadanos viajan a otros países o otros ciudadanos de otros países de la región vienen hacia nuestro país, pues nosotros podamos darle una atención de calidad en función de la información que se dispone. ¿Sí? Y finalmente, la información correcta y en el lugar correcto y el momento correcto salvan vidas. Es sumamente relevante para poder, en este caso, garantizar una adecuada atención en salud. ¿Sí? Básicamente eso. Y bueno, dicho esto, bueno, disculpen que no sé si estuve muy rápido, pero agradezco mucho su atención. Pues esto es lo que he venido trabajando en este tiempo que voy trabajando en estos temas. Y pues estoy abierto a cualquier duda o cualquier, en este caso, inquietud que puedan tener. Bueno, Muchas gracias. Gustavo, agradecerte a ti porque un tema que es tan denso, poderlo hacer de una manera tan fácil, de una manera tan ilustrada que podamos entenderlo todo. La verdad es que es un privilegio de verdad tenerte. Yo me he sentido un poquito dolida en el sentido de que yo veo que República Dominicana no aparece por ahí y sé que es una gran necesidad para nosotros y eso me motiva a que tenga que trabajar más ahora para ver a qué nivel estamos nosotros en todo este proyecto, porque la verdad es que como un país receptor de tanto turismo necesitamos, es algo inminente, es algo que es demasiado necesario para nosotros poder trabajar todo lo que es el turismo de salud y no el turismo de salud, sino la salud de los turistas, aparte de todos los ciudadanos dominicanos que merecemos también tener estos beneficios. Bueno, pero vamos a dejar que Edgar Antonio haga su participación. Edgar, el turno es tuyo. Hola, Toyarma. Feliz día para todos y para los que están del otro del lado del charco, feliz tarde. Mira, Gustavo, felicitaciones. Has hecho una exposición ordenada, incluye. Sin embargo, yo Edgar, quisiera que te conviertas, perdón. se escucha un poco entrecortado, pero creo que ahora se escucha mejor. Ok, Inténtalo. que estaba felicitando a Gustavo porque me parece que ha sido una exposición maravillosa, excelente, donde ha integrado una serie de elementos ineludibles. Mas, sin embargo, yo quisiera pedirle a Gustavo, que hace también esa exposición, que él se convierta como portavoz. Y por favor, Gustavo, anota esto.
Tú empezaste hablando de la gran problemática mundial que existe por el uso indebido de medicamentos. Uno de los problemas relacionados con el uso indebido de los medicamentos tiene que ver con interacción medicamentosa, a tal punto que la Organización Mundial de la Salud ha estipulado un gasto de 42.000 millones de dólares estadounidenses al año para intentar arreglar los disparates que se causan por no tener nosotros en todos los sistemas, y por eso te digo que conviene integrar este detalle en las normas de cómo ha de hacerse la vinculación de todos los sistemas de salud, porque el problema es inmensamente grande y yo quisiera suplicarte que no lo dejemos por fuera y tú empieces a ser portavoz cuando hagas estas posiciones. Y lo otro es que no solamente mencionemos la integración del paciente, sino también de la familia, de los tutores, de los cuidadores, porque hay veces que tenemos que tratar menores de edad o casos con disfunción mental y solo la mención de decirlo ya va a motivar a que la integración, la habilitación del recurso humano que tiene que implicarse en esto se extienda un poquito más allá y no solamente dejar a los familiares. Un abrazo, viejo, adelante. Felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias por tu participación. Antes de continuar, por favor, Gustavo, ¿podías dejar de compartir para vernos un poquito mejor entre nosotros? Y así, y así te permito que, gracias. Si quieres reaccionar a algún comentario de Edgar, para si no pasara a la pregunta y la participación de Miguel Ángel. Bueno, sí, muchas gracias, Edgar. Sí, bueno, desde el rol técnico que gestiono, pues sí, creo que es sumamente importante pues que cada una de las personas que estamos involucradas en este entorno, que en algún punto nosotros conversábamos tenemos un grupo específico de amigos que estamos como que interesados en que estos temas se vayan generando. Nosotros decíamos, o sea, a nivel técnico, en otras áreas, cuando se implementan soluciones, es como que corregir un proceso y pues se beneficia, siempre va a haber un beneficio, pero como para la empresa, algo así. Pero en cambio, en temas de salud, cualquier aporte, cualquier avance, cualquier paso que demos es en beneficio de personas. Son personas que tienen sus familias, son personas que no necesariamente tienen los medios necesarios para poder acceder a servicios de salud, y pues mientras más trabajemos en estos temas, pues los beneficiados vamos a ser todos en conjunto. Entonces, sí, agradezco mucho por tus palabras y pues sí, yo al menos de mi parte, pues siempre comprometido en seguir trabajando en estos temas. Porque sí es sumamente relevante e importante y obviamente, como tú dices, es súper complejo porque invierten muchos factores y pues hay que ir caminando en cada uno de estos temas para pues lograr resolver cada hito pendiente que necesitamos. Eso nada más. Muchas gracias. Cambio. Gracias, Gustavo. Vamos a dar paso a Miguel Ángel, Miguel Álvarez. Hola Gustavo, excelente presentación. Nos permite entender realmente el estado actual de la situación vamos a decir, de interoperatividad y de conexión de ustedes en Ecuador. Me parece bueno, lo importante es que tengamos equipos ya haciendo las cosas y facilitando el trabajo para la integración nacional y regional. Uno de los aspectos relevantes, Gustavo, y a todos los presentes, es que nosotros debemos sacar esta discusión del tema de gobierno y convertirla en un tema de Estado. Porque cuando el gobierno cambia, pasa lo que tú acabas de comentar. Cambia, obviamente, los equipos, vienen opiniones distintas y se frena procesos que ya han avanzado para volver a retroceder, 2, 3 pasos, para entonces poder... y entonces nos vamos quedando en el tiempo. Yo creo que uno de los secretos relevantes
del nuevo tiempo de nuestros países en Latinoamérica es que convertamos estas políticas en políticas de Estado, que eventualmente trasciendan los gobiernos, que eventualmente nos permitan, más bien, mantener los equipos técnicos ya formados, preparados con sus directrices y sus acciones, y que eventualmente nos permitan avanzar para que logremos tener realmente los niveles que han alcanzado los europeos y otros, obviamente, países en este sentido. Creo que es mi comentario que quería hacerte y felicitaciones por el trabajo que están haciendo en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, tenemos también la participación de Roberto. Gracias, Togarma. Buenos días otra vez, Gustavo. Muchas gracias por la presentación. Siento que Miguel, para variar, me robó el argumento que traía acá. En realidad, tu presentación, Gustavo, resume enteramente la realidad que tenemos a nivel latinoamericano. Y si lo vemos desde un ángulo un poco diferente, pareciera que el tema de las políticas de gobierno no ha avanzado como uno quisiera en estos de las tecnologías de información, o es un proceso muy lento. Hoy tenemos ministerios de ciencia y tecnología o ministerio de tecnología en muchos de nuestros países que han venido participando de alguna forma, pero cuando uno ve también que hay organizaciones que están buscando el mismo objetivo, ¿verdad? Hablabas ahora de Raxel, tenemos por acá en Centroamérica Recainsa, está RISAD y están otras organizaciones. El otro día conversaba yo con quien creo que va a ser o entiendo que es el futuro presidente de Raxel, y él me decía que por qué no buscamos una integración de todas esas organizaciones, porque todas tenemos un objetivo común. Y lo que ha venido pasando es que siento que los avances en la implementación de la salud digital y el tema de interoperabilidad ha ido de acuerdo a las capacidades de cada gobierno, ¿verdad? Y yo creo que las capacidades están más centradas en los conocimientos que tengamos. De eso trata las tecnologías de información. Con tu expertise, Gustavo, en todo esto y más que has andado caminando por este lado suramericano, en algunos países mencionaste, ¿cómo ves el tema de esas interoperabilidades internacionales? ¿Qué quiero decir con esto? En nuestros países hay mucha migración por todas las situaciones que todos conocemos acá. Y las migraciones significan también el movimiento de enfermedades, el movimiento de estados de salud de las personas y no tenemos identificadas a esas personas cuando pasan por nuestros países. Entonces, concretamente, Gustavo, ¿cómo ves esa posibilidad no solo de la organización interna de cada país en interoperabilidad, sino compartir también esos datos a nivel país para justamente prevenir lo que sabemos que puede pasar con ese movimiento de personas y enfermedades? Gracias. Ok, sí, justamente. A ver, para comentarles que aparte del proyecto, de los proyectos regionales que hemos hablado, hay una iniciativa que empezó este año, que está en este caso impulsada por la OIM, que busca garantizar precisamente lo que tú dices, es que cuando una persona por temas de migración va pasando por algunos de los países, pues se pueda contar con esos datos. Sí, es un proyecto que se está iniciando ya. Como ven en la presentación, o sea, el objetivo que tiene la regional es es ir ajustando en la complejidad, pero obviamente apuntar ya a tener una solución regional. Y en este sentido, pues el tema le llaman ellos atención transfronteriza de migrantes, algo así le llaman el proyecto. El objetivo precisamente es llegar a eso, que cuando cualquier ciudadano de la región vaya por alguno de los países, pues se cuente con esos datos que son sumamente relevantes para ver su estado de salud, para ver qué problemas tiene esta persona respecto, no sé, a alguna alergia que tiene. Y pues en base a eso, pues cada país tenga la capacidad de leer esos datos, incluso de que esos datos se guarden en los sistemas locales, que ese es un tema que vemos que se va a pedir el siguiente año, por ejemplo. Este año las pruebas consistieron en leer ya desde los sistemas, pero
los siguientes años ya más bien vemos que se va a pensar en que esos datos ya se los pueda traducir a mi sistema local, que los pueda procesar, que pues pueda generar otro tipo ya de procesos en función de esa información. Eso básicamente. No sé si ahí pude Bueno, resolver tu pregunta. Sí, nada más una última, aprovechando este último comentario tuyo, otro de los temas que yo creo que no se ha discutido mucho y más en nuestros países latinoamericanos es el tema de la sostenibilidad de los sistemas de información, ¿verdad? Porque Sí. hacemos mucho ruido en salud digital y arranquemos con esto, pero ¿cómo eso va a ser sostenible en el tiempo? Nosotros sabemos la evolución que tienen las tecnologías de información, las telecomunicaciones y todo esto, y esto significa al fin y al cabo financiamiento, ¿verdad? Mm. Tal vez uno de las problemáticas que han tenido muchos de nuestros países es justamente el financiamiento para arrancar, pero para mí el problema no es arrancar, el problema es cómo darle esa sostenibilidad al tema. Gracias, Gustavo. Sí, sí, lo que acabas de decir es algo sumamente importante. Sí, bueno, nosotros a nivel de Ecuador lo que hemos estado conceptualizando es definir una arquitectura que esté basada en servicios, es decir, que hayan servicios especializados y generar un ecosistema que garantice que estos servicios puedan tener ya por defecto algunos procesos, por así decirlo, que garanticen de que cuando viene una nueva necesidad, este ecosistema pues ya sirva de como una especie de plataforma para incorporando las nuevas funcionalidades. Esto hace de que a nivel de base pues, sea mantenible. Sí, porque uno de los problemas que se tiene es que si yo tengo muchas tecnologías que están implementadas de manera diferente, o tengo muchas herramientas que pues están aisladas o que o tecnológicamente necesito licencias para poder compartir información y cosas de esas, entonces claro, ahí se convierte en un reto. Entonces creo que a nivel regional necesitamos empezar a pensar en proyectos que no solo sean locales, sino que sean ya herramientas que se usen a nivel regional, a nivel tecnológico, o sea, hay un acuerdo de qué herramientas van a usar para que cualquier persona, en este caso, o dentro de una institución pueda bajar esos sistemas y los pueda implementar dentro de su país. Eso también sería algo muy, muy útil. Obviamente, sí hay estas iniciativas con eso con el tema de los bienes públicos regionales, que ya son software que ya está o sea, ya está hecho prácticamente, prefabricado, pero que sí falta como que dar un lineamiento un poco más amplio en ese sentido, porque hay algunas de esas tecnologías son muy, muy específicas, incluso algunas, justo una reunión recientemente, veíamos que hay un sistema que maneja temas de enfermedades respiratorias que está licenciado, o sea, necesita licencia el país para poder hacerle cambios, por ejemplo. Entonces, cosas de esas que, o sea, no está mal, pero obviamente en ese sentido es como que sí se necesita ir ya definiendo temas transversales para que a nivel regional pues haya una sinergia mejor, que no solamente sea el tema de compartir los datos, sino que haya una sinergia tecnológica, pues ya tengo esta tecnología, la podemos compartir también. Eso, nada más, cambio. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. gracias. Tengo que saludar a Manuel Grandal, que está desde España acompañándonos a nosotros. Gracias, Manuel, por estar de nuevo aquí en nuestra casa de los sábados de conocimiento. Tenemos dos preguntitas que van a ser muy breves. Una es de Darwin, que nos pregunta que qué tiempo se dará a las clínicas para que implementen en sus clínicas el HL7. Ya, es una muy buena pregunta. A ver, de acuerdo al documento de historia clínica que en algún momento pude revisar, se hablaba de 3 a 5 años. Pero lastimosamente, y justamente por eso era el tema que decía que falta un tema de ahí gobernanza interinstitucional, porque el documento partía desde una concepción un poco no muy coherente de que ya el ministerio o el país ya tenía ese sistema nacional. Entonces, claro, o sea, si el país ya tuviera un sistema nacional, ya se podría hablar en este caso, de que todos los sistemas que están dentro del país, pues ya empiecen a adoptar HL7 y empiecen a adoptar el resto de estándares, pero de momento no se tiene ese sistema.
¿sí? Entonces, ese es como que un punto que debemos considerar como país, primero resolver ese tema. Pero claro, para llegar a este ecosistema, como pudieron ver en la presentación, necesito primero pues contar con el personal, ¿sí? Contar con el personal. Y no es un tema solo de técnicos, también necesitamos que los médicos estén empoderados y que conozcan bien lo que es manejar un sistema interoperable, que eso creo que es algo que estamos nosotros al menos en Ecuador, estamos en una fase temprana, por así decirlo, porque he tenido la oportunidad de conversar con médicos, por ejemplo, en Chile o en Argentina o en Uruguay, que ellos hablan como si fueran técnicos, o sea, entienden el sistema de salud, aun cuando no son técnicos, ellos hablan técnicamente, entonces dicen, mira, a ver, necesito un sistema para que me resuelva este tema o estos datos, y ellos marcan la pauta para poder implementar. Entonces, claro, nosotros como técnicos también sí nos toca aprender un tema, términos médicos, cómo se maneja la información de salud, que eso sí es importante y eso siempre nos toca en cualquier ámbito, pero claro, del lado médico se necesita ese empoderamiento y eso en el país todavía estamos en una fase temprana, ¿sí? Y sí es un poco problemático porque a veces vienen y dicen, a ver, mira, necesito un sistema que, por ejemplo, recientemente pasó, necesito un sistema que me maneje información de rabia, que se conecte con este otro sistema y ya, o sea, en resumen, ese era el pedido. Entonces, nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué información necesitas guardar? ¿Cómo necesitas guardarla? ¿En qué fase esta información que se guarda se procesa? ¿O qué resultados necesitas? Entonces, claro, la funcional dice, pues, eso lo tiene que hacer TICS. Entonces, claro, entonces, cosas como esas son las que, claro, nos compromete a nosotros que estamos trabajando en estos temas, es en seguir capacitando a las personas, porque esto es un trabajo de todos. Llegar a tener un sistema nacional es un trabajo de todos, que no solamente es el TICS, es también los médicos, es también el gobierno, es todo, la ley, que la ley lo permite, obviamente, es todo un conjunto de elementos para garantizar este tema. Antes de pasarle la palabra a Edgar, ya casi estamos terminando. Hay una pregunta de Adriana Haddad que nos dice que quisiera saber los pasos a seguir para lograr interoperabilidad nacional en Ecuador. Creo que tú lo trataste ya, pero si quieres aportar algo breve para satisfacer a Adriana. Claro, los pasos a seguir, de acuerdo a mi perspectiva, y también acogiendo las palabras me parece que fue Edgar, no, que creo que era Marcelo, Marcos, bueno, de los que decían que había que subirle del nivel de bueno, Miguel fue, perdón. Creo que lo más importante es ya crear una instancia que tenga las competencias. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque si esta instancia tiene ya las competencias, tiene el personal necesario y empieza a generar una agenda que sea independiente al gobierno, esto realmente nos va a permitir caminar, ¿sí? Que haya un personal que esté asignado a ese proyecto, que permita, en este caso, orquestar tanto normativamente con las entidades que correspondan, pues ir gestionando que se generen las leyes que son necesarias. Por otro lado, a nivel tecnológico, pues que vayan, en este caso, generando los sistemas, bueno, a nivel técnico les llamamos nosotros APIs. Las APIs, una API que me permita, por ejemplo, si yo tengo los datos de un paciente, pues hay una API a nivel nacional en donde yo envío esos datos del paciente o puedo validar los datos del paciente. Otra API, por ejemplo, si tengo una paciente embarazada, pues una API que me permita gestionar esos datos de la persona gestante. Y así, o sea, necesitamos que se vayan generando estos elementos. A nivel de arquitectura, a nivel de definición, están planteados, pero claro, de momento no hay el proyecto que permita articular esto. Obviamente hay unos avances, sí, pero se necesita ir trabajando en estos temas. Para mí ese es el punto relevante que habría que cubrir. De ahí el resto de cosas ya depende de la gente que se tenga para ir avanzando en estos temas. Nada más, gracias. Gracias. Antes de pasarle la palabra a Gaby para que haga una breve síntesis, vamos a escuchar otra intervención de Edgar que yo sé que también va a ser muy puntual. Oye, yo quería añadir con lo que estamos hablando ahorita, lo que se menciona acerca de la resistencia al cambio de parte de nosotros los médicos. Fíjate, Rizal
cuando la gestión anterior me pidió encargarme de la activación aquí en Venezuela de las universidades, de hacer que en el programa básico de formación médica en el pregrado se incluyera la formación en estas cosas. Y, por ejemplo, yo estoy involucrado en esto con la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho. Y entonces eso, como lo dice Gustavo en su exposición, tenemos que hablar los tres idiomas, no solamente tecnología, sino medicina y otras cosas. Entonces yo quisiera pedirle a él que incorpore en su diseño holístico estos elementos, de hacer que se forme al médico en el pregrado en esto. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues la verdad que hoy ha estado súper delicioso, nutritivo todo lo que hemos trabajado en el día de hoy. Voy a permitir que Gaby pues haga esa breve síntesis para cerrar y luego yo vengo de nuevo para darle unos anuncios comerciales. Bien, Gustavo, en principio yo te quiero felicitar porque realmente eres un talento especializado para todo lo que es sumar hacia la interoperabilidad médica, que es lo que quiere la salud digital, ¿no? Realmente hoy tuvimos una agenda muy nutrida, ¿verdad? Hablamos de los avances de Ecuador, que de verdad yo tuve la oportunidad de vivir 10 años en Ecuador y han avanzado un montón con respecto a todos estos procesos de transición hacia lo tecnológico. Ciertamente hay una resistencia al cambio por parte de los actores en este aspecto, pues que hay que orquestar. Y además, quienes estamos en estos procesos de sumar hacia la salud digital, pues tienen que ser los protagonistas para impulsar todo este proyecto, ¿no? Porque interoperabilidad es una palabra muy grande. Además, el tema de alfabetización digital de los médicos, importante. O sea, yo de alguna manera que tengo este intercambio a diario con médicos, de verdad ellos no están preparados para estas transiciones y hay que hacer un acompañamiento en todo el proceso, así como del paciente que se haga responsable y se empodere de su salud, porque todo esto va a permitir el propósito de la interoperabilidad médica, que es la atención médica a tiempo, de inmediato y toda una estructura detrás que la parte técnica es compleja y por tanto tenemos que sumarnos a apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Porque evidentemente la tecnología es un recurso extraordinario si la usamos con propósito. Nos permite acercarnos y además de eso, que lo que decía Roberto, cómo podemos de alguna manera filtrar la migración de enfermedades, etcétera. Evidentemente que el dato del paciente viaje, porque eso es una previa para también poder atajar y tener diagnósticos a tiempo y sumar a lo que es la salud preventiva importante, diagnósticos oportunos, etcétera. Felicitaciones, agradecida por todo, por compartir conocimiento en estos sábados tan valiosos para todos. Y bueno, seguimos avanzando en tecnología y salud. Muchísimas gracias, Gaby. Y mire, ahora pues vienen esos comerciales y es comentarles que para el día 6 de diciembre tendremos una muy buena también oferta que vamos a estar compartiendo con ustedes. Si quiere, por favor, Roberto, me pones ese video. Se trata de la doctora Igis, quien va a venir a conversar con nosotros interesantes temas también, nos va a mostrar uno de esos, algo que están en un programa que ellos están implementando. ¿Podría, Roberto, compartirlo, por favor? Y así creo que es más explícito. Vamos a tener de nuevo a Augusto. Togarma, ¿dónde está el video? Sí, te lo mandé a tu WhatsApp Ah, ok, el personal. WhatsApp, ok. Sí. Ya lo A recibí. Augusto Iggi, que es uno de nuestros pasados presidentes, de los grandes formadores y fundadores de RISAT, y esta vez viene acompañado de su hija a mostrarnos este programa que están ellos desarrollando. Es un proyecto de red de salud digital del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, en Argentina.
Vamos a reiterar las gracias a Gustavo. La verdad es que estas conversaciones tan técnicas se ha hecho muy fácil poder entenderlas y creo que es algo nuevo que también que tenemos que ir logrando en seguir apoyando en muchas de las academias y la enseñanza para los médicos jóvenes y los que ya están trabajando en formación. Yo creo que también podemos acercarnos con las academias de medicina de cada uno y sobre todo también ahí existe la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina de toda Latinoamérica, que es Alanam. También, Gustavo, podemos conversar por ahí y poder hacer que esa iniciativa que te dice la preparación de los médicos, esa alfabetización digital también de los médicos, pues podamos también darle apoyo. Pues aquí vamos a ver la invitación que nos tiene la doctora Iji. Bueno, espero se escuche. Siempre tenemos problemas técnicos. No se escucha. No se escucha. Creo que debías compartir No. el audio. Bueno, pues si no es posible, no, definitivamente no se escucha. Bueno, pero ya le haremos llegar esta invitación de manera personal y nuevamente agradecer la persistencia de todos ustedes. Gustavo, las puertas están abiertas para cualquier comunicación, para servir de portavoz del proyecto y el ejemplo que está dando Ecuador. Así es que a los demás, el 6 de diciembre, sábado de conocimiento, tendremos una nueva participación súper interesante. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y hasta la próxima. Chao, Muchas chao, gracias gracias. también. Muchas gracias. Que Buen pasen día. bien. Hasta luego. Buen día. Buenas tardes. Buen día, chao, chao. Que tengan